Hola, buenos días. El día de hoy nos encontramos con un experto. Lo que hoy te vamos a preguntar es, ¿qué es el petróleo? El petróleo es una mezcla de hidrocarburos compuestos que contienen en su estructura molecular principalmente carbono e hidrógeno. El petróleo crudo varía mucho en su composición dependiendo del tipo de yacimiento de donde provenga, pero en promedio contiene entre un 83 y un 86% de carbono y entre un 11 y 13% de hidrógeno. El número de átomos de carbono y la forma en que están colocados dentro de las moléculas proporciona al petróleo diferentes propiedades físicas y químicas. Así tenemos que los hidrocarburos compuestos por 1 a 4 átomos de carbono son gaseosos, los que contienen de 5 a 20 son líquidos y los de más de 20 son sólidos en temperatura ambiente. Mientras mayor sea el contenido de carbono en relación con la del hidrógeno, mayor es la cantidad de productos pesados que contiene el crudo. Dependiendo de la antigüedad y de los yacimientos de los que es extraído, se ha comprobado que entre más viejos son, tienen más hidrocarburos gaseosos y sólidos y menos líquidos. En la composición del petróleo crudo también figuran los derivados de azufre, además del carbono y el hidrógeno y en ocasiones átomos de nitrógeno, hierro, níquel, cromo, vanadio y cobalto. ¿Nos puedes explicar cómo se forma el petróleo? Existen varias teorías sobre la formación del petróleo. Sin embargo, la más aceptada es la teoría orgánica, que sostiene que el petróleo se deriva de la descomposición de los restos de animales y algas microscópicas acumuladas en el fondo de las lagunas y en el curso inferior de los ríos. Esta materia orgánica se cubrió paulatinamente de sedimentos durante millones y millones de años y bajo determinadas condiciones de presión y temperatura se transformó lentamente en hidrocarburos. Esta teoría puede confirmarse gracias a la ubicación de los mantos petroleros, pues la mayoría de mantos se localiza en terrenos sedimentarios. Además, los compuestos presentes en el petróleo como el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno y el azufre son característicos de los organismos vivientes. ¿Cómo es el proceso de la separación del petróleo hoy en día? Bueno, para separar los átomos es necesario separar las moléculas. ¿Y cómo se logra esto? Obviamente calentándolo. A medida que sube la temperatura, los compuestos gaseosos con menos átomos de carbono en sus moléculas se desprenden fácilmente. Después, los compuestos líquidos se vaporizan y también se separan, y así sucesivamente, hasta obtener el producto deseado. Los primeros vapores que se licúan son los del gasóleo pesado a 300 grados Celsius aproximadamente. Después el gasóleo ligero a 200 grados, la querosina a 175 y así sucesivamente. La nafta y finalmente la gasolina y los gases combustibles que salen de la torre de fraccionamiento al llegar a los 100 grados. En las refinerías petroleras donde se refinan los derivados del petróleo como la gasolina, el gas LP, el gasóleo de que se obtiene el gas natural, estas separaciones se hacen en lo que conocemos como en las torres de fraccionamiento o destilación primaria. ¿Qué es el octanaje en la gasolina? ¿Para qué sirve? Básicamente, el octanaje es la medida utilizada para clasificar los hidrocarburos según la violencia de su detonación. Hace 50 años se descubrió que todos los compuestos que forman la gasolina, el heptano es el primero que provoca la peor detonación. Por lo tanto, se le asignó un valor de 0. Por su parte, el compuesto que detonaba menos violentamente estaba compuesto por 8 átomos de carbono, el isoctano, y se les asignó el valor de 100 y así surgieron los índices de octano de las gasolinas. Por ejemplo, cierta gasolina tiene características detonantes parecidas a las de una mezcla en 90% de isoctano y de 10% de heptano normal, entonces se le asigna un índice de octano de 90. La gasolina que compramos en las gasolineras se hace mezclando gasolina natural con diferentes porcentajes de gasolina proveniente de los procesos de polimerización, alquilación, isomerización, deformación y desintegración. A estas mezclas se les determina su octanaje y se les agrega una serie de aditivos antes de venderlas al público. Ok, bueno, ¿y nos podrías decir qué es la petroquímica? La petroquímica es la disciplina encargada de la elaboración de los productos químicos que se derivan de los hidrocarburos del petróleo y del gas natural. La importancia de la petroquímica radica en su capacidad para producir grandes volúmenes de productos a partir de materias primas abundantes y a bajo precio. La mayor parte de los compuestos petroquímicos son orgánicos. Sin embargo, también varios productos inorgánicos
orgánicos se producen en grandes cantidades a partir del petróleo, como por ejemplo el amoníaco, el hego de humo, el azufre y el agua oxigenada. ¿Y esto cómo son las necesidades primarias del hombre? Algunas de las aplicaciones que estos tienen en materia de transporte, artículos deportivos, juguetes, envases y empaques, materiales de construcción, muebles y enseres del hogar, fabricación de zapatos, producción de televisores, radios, computadoras y toda clase de artículos eléctricos y electrónicos. Pero la petroquímica no solo sirve para este tipo de necesidades, también se emplea para cubrir aquellas que son esenciales para el ser humano, sobre todo tomando en cuenta el aumento de la población y por lo tanto el aumento de las necesidades de alimentación, vestuario y transporte. La petroquímica desempeña un papel muy importante tanto en la agricultura como en la ganadería y en la cría de animales domésticos, sobre todo en la producción de alimentos agrícolas. Es necesario el uso de fertilizantes, insecticidas, herbicidas y fumigantes. En la preparación de medicamentos genera los reactivos químicos que sirven para hacer productos fisiológicamente activos como el ácido acetilsalicílico, que es el analgésico conocido como aspirina, y la fabricación de anestésico local llamado benzocaína. En otras ocasiones son sus productos intermedios los que participan, como en el caso del formato de metilo fabricado a partir del metanol y del ácido fórmico, que se usa como uno de los reactivos para producir vitamina B. Algunos productos petroquímicos se utilizan como medicamentos. En este caso se encuentra la glicerina, usada para hacer supositorios, y la nitroglicerina, empleada para aliviar los dolores de la angina de pecho al vasodilatar las arterias coronarias. Y tomando en cuenta eso, ¿nos puedes decir, pues, ahora sí que, cómo se clasifican los hidrocarburos del petróleo? La primera serie está formada por los hidrocarburos acíclicos saturados, llamados también parafínicos. Se les llama así porque no reaccionan fácilmente con otros compuestos. Su nombre proviene de las raíces griegas parum, que es pequeña, y affinis, que es afinidad. Los cuatro primeros hidrocarburos de esta serie son el metano, el etano y el butano, y son los principales componentes de los gases del petróleo. A la segunda serie pertenecen los hidrocarburos cíclicos saturados o nafténicos de fórmula general, tales como el ciclopentano y el ciclohexano. La tercera serie forman los hidrocarburos cíclicos no saturados, más conocidos como hidrocarburos aromáticos, cuya fórmula general es el compuesto más simple de esta serie del benceno, que tiene 6 átomos de carbono unidos por dobles ligaduras alternadas formando un anillo. Y ya por último, ¿y cuál sería la relación entre el precio de los petroquímicos básicos y el consumo de los combustibles? Los hidrocarburos usados como materias primas petroquímicas tienen un papel crucial y se les interrelacionan con el gran número de negocios del combustible, que es gas LP, gasolina diésel, combustiolos, etc. El consumo de combustibles ejerce una gran fuerza sobre el precio de los petroquímicos, efecto que se manifiesta en múltiples formas. Muchas gracias, eso fue todo y en verdad un tema muy interesante, lo que es el petróleo y sus derivados.